En las profundidades de la selva del Congo, donde los gigantes silenciosos observan desde hace siglos el paso del tiempo, existe un reino verde gobernado por leyes que los humanos apenas alcanzamos a comprender. Es allí, entre niebla y árboles centenarios, donde habitan los últimos gorilas de montaña, criaturas majestuosas cuyas miradas parecen contener toda la sabiduría del mundo natural. Esta historia, que muchos creerían imposible si no existieran testigos y pruebas, nos recuerda que la línea que separa lo humano de lo animal es mucho más delgada de lo que nuestra vanidad nos permite reconocer. Una historia sobre protección, instinto y una conexión que trasciende las barreras de las especies. Todo comenzó en la estación lluviosa de 2018, cuando el equipo de investigación, dirigido por la doctora Claire Dubois, instalaba campamentos en los límites del Parque Nacional de Virunga. Claire, una primatóloga francesa de 42 años, llevaba más de 2 décadas estudiando el comportamiento de los grandes simios de África. Su trabajo la había llevado desde las selvas de Gabón hasta las montañas de Ruanda, pero ningún lugar había capturado su corazón como Virunga. Hay algo mágico en estas montañas, solía decir a los nuevos miembros de su equipo, algo que te hace sentir que estás en presencia de una inteligencia antigua, paciente, que nos observa y nos estudia tanto como nosotros a ella. Entre los miembros de la expedición se encontraba Daniel Mutombo, un guardabosques local cuyo conocimiento del terreno era invaluable para los investigadores. Daniel, como muchos de los guardabosques, había crecido en las aldeas cercanas y conocía la selva como quien conoce los rincones de su propia casa. Pero esta vez Daniel no venía solo. Con él estaba Amani, su hijo de 6 años. Mi esposa está enferma, había explicado a Claire con preocupación en los ojos. No tengo con quién dejar al niño. Te prometo que no molestará, que se quedará siempre cerca de mí. Claire había dudado. La presencia de un niño pequeño en una expedición científica presentaba complicaciones, riesgos que normalmente no asumiría. Pero conocía a Daniel desde hace años, confiaba en él y sabía que el sustento que ganaba como guía era vital para su familia, especialmente ahora con los gastos médicos. Finalmente, había accedido. Puede venir, pero nunca debe alejarse del campamento sin supervisión. Nunca. Daniel había asentido, agradecido y solemne. Amani, con los ojos brillantes de emoción ante su primera gran aventura en la selva profunda, había prometido obedecer todas las reglas. Era un niño pequeño para su edad, de miembros delgados y una sonrisa que iluminaba su rostro como un rayo de sol atravesando el dosel de la selva. Llevaba siempre consigo una pequeña mochila roja donde guardaba sus tesoros, piedras de colores, plumas, un cuaderno donde dibujaba los animales que veía. Los primeros días de la expedición transcurrieron sin incidentes. El equipo instaló cámaras trampa en puntos estratégicos, recogió muestras de vegetación y heces para análisis, y comenzó el meticuloso trabajo de observación de la familia de gorilas que habitaba en aquella zona del parque. Era un grupo numeroso, liderado por un imponente macho espalda plateada al que los investigadores habían bautizado como Nyota, que significa estrella en suajili, por una peculiar marca, blanca en forma de estrella que tenía en el pecho. Nyota era una criatura extraordinaria, incluso para los estándares de los gorilas de montaña, con casi 200 kilos de peso y una altura de 1,80 metros cuando se erguía. Su presencia imponía respeto inmediato. Pero lo que más impresionaba a Claire no era su tamaño, sino su inteligencia. En los 3 años que llevaba estudiando a esta familia, había observado en Nyota comportamientos que desafiaban lo que se conocía sobre la cognición de los gorilas. Tiene una forma de liderar que es casi política, había escrito en sus notas. Resuelve conflictos entre miembros del grupo no solo con demostraciones de fuerza, sino con lo que solo puedo describir como diplomacia. Interviene, separa a los contendientes y luego interactúa con cada uno individualmente. Es fascinante. Amani, desde la seguridad del campamento, escuchaba embelesado las historias que Claire contaba sobre Nyota y su familia. Para un niño criado en los límites del parque, los gorilas no eran criaturas míticas, sino vecinos respetados, aunque raramente vistos.
Su padre le había enseñado desde pequeño que los grandes simios no eran tan diferentes de los humanos. Sienten como nosotros, piensan como nosotros, protegen a sus familias como nosotros, le decía. Por eso debemos respetarlos, darles espacio, nunca amenazarlos. La mañana del incidente comenzó como cualquier otra. El equipo se dividió en 2 grupos para cubrir más terreno. Claire lideraría un grupo que seguiría el rastro de 2 gorilas jóvenes que se habían separado temporalmente de la familia principal, mientras Daniel y otros 2 investigadores revisarían las cámaras trampa instaladas el día anterior. «Quiero ir contigo, papá», había insistido Amani mientras desayunaban. Daniel había negado con la cabeza. «Hoy vamos a caminar mucho, por terreno difícil. Te quedarás con Jean en el campamento». Jan Busogo era el cocinero del equipo, un hombre mayor de carácter afable que había tomado cariño a Amani. El niño protestó, pero finalmente accedió a quedarse, consolado por la promesa de Jan de enseñarle a hacer pan tradicional congoleño. Shalom. Que nadie sabía era que aquella mañana, mientras el campamento se vaciaba de investigadores, otra presencia se acercaba silenciosamente. Un grupo de chimpancés, inusualmente lejos de su territorio habitual, atraídos quizás por el olor de la comida o la curiosidad hacia los extraños objetos que los humanos habían traído a la selva. Los chimpancés, a diferencia de los pacíficos, gorilas de montaña pueden ser agresivos, territoriales y, en ocasiones, peligrosamente impredecibles. Estos en particular parecían nerviosos, posiblemente desplazados de su hogar por la tala ilegal que ocurría más al norte. Jean estaba ocupado en la cocina improvisada, a unos 20 metros de donde Amani jugaba dibujando en su cuaderno. La distracción fue solo de minutos, pero suficiente. El niño, aburrido de esperar, decidió alejarse un poco para buscar nuevas piedras para su colección. No iría lejos, se dijo a sí mismo, solo hasta aquel claro que habían visitado ayer, donde había visto guijarros brillantes junto al arroyo. El claro estaba a apenas 100 metros del campamento, pero para llegar había que descender por un pequeño sendero rodeado de vegetación densa. Amani caminaba concentrado, mirando el suelo en busca de tesoros, su mochila roja balanceándose a su espalda. No vio a los chimpancés hasta que fue demasiado tarde. Eran 5, y parecían tan sorprendidos de verlo como él a ellos. Un macho, grande, evidentemente el líder, emitió un grito agudo que erizó la piel de Amani. El niño sabía por las enseñanzas de su padre que no debía correr. Correr activaría el instinto de persecución. Debía retroceder lentamente, sin movimientos bruscos, sin contacto visual directo. Comenzó a hacerlo, con el corazón martilleando en su pecho tan fuerte que temía que los propios chimpancés pudieran oírlo. Paso a paso, centímetro a centímetro. Pero entonces, su pie resbaló en el barro húmedo y cayó sentado con un pequeño grito de sorpresa. Fue todo lo que necesitaron los chimpancés. El macho líder avanzó con los brazos extendidos, mostrando los dientes claramente amenazador. 2 más lo flanquearon, emitiendo sonidos de excitación. Amani se encogió, cubriéndose la cabeza con los brazos, sabiendo instintivamente que debía proteger su rostro y cuello. El primer golpe nunca llegó. En su lugar, un rugido atronador sacudió el claro, un sonido tan profundo y poderoso que pareció hacer vibrar el aire mismo. Amani, temblando, se atrevió a mirar entre sus dedos. Lo que vio lo dejó paralizado. Una montaña de músculo y pelo negro se interponía entre él y los chimpancés. Un gorila espalda plateada de tamaño colosal se había erguido sobre sus patas traseras, golpeándose el pecho con puños cerrados en una demostración de fuerza que resonaba como truenos. Era Nyota. Los chimpancés retrocedieron inmediatamente. El macho líder emitió un chillido de alarma y el grupo comenzó a dispersarse. Pero uno de ellos, quizás más joven o más temerario, dio un paso lateral como intentando rodear al gorila para llegar al niño. La reacción de Nyota fue instantánea. Con una velocidad sorprendente para su tamaño, se movió para bloquear nuevamente el acceso a Amani, esta vez soltando un rugido aún más potente y abalanzándose un par de metros hacia el chimpancé atrevido. No llegó a tocarlo. No fue necesario. El mensaje era claro. El niño estaba bajo su protección. En cuestión de segundos, todos los chimpancés habían desaparecido entre la vegetación, dejando solo el eco de sus gritos alarmados. Y entonces,
El silencio. Un silencio denso, cargado de significado, en el que Amani podía escuchar su propia respiración agitada y el bufido regular y potente del gorila a escasos metros de él. Lentamente, Nyota se giró para mirar al niño. Sus ojos, de un marrón profundo casi negro, se fijaron en los de Amani. No había agresividad en ellos, no había miedo, solo una intensidad que parecía traspasar al niño, evaluarlo. Amani, instintivamente, bajó la mirada. Todo lo que sabía sobre gorilas, todo lo que su padre le había enseñado, le decía que el contacto visual directo podía ser interpretado como un desafío. Sin moverse, sin respirar apenas, esperó. Lo que sucedió a continuación desafiaría para siempre todo lo que la ciencia creía saber sobre el comportamiento de los gorilas de montaña. Nyota se acercó, con movimientos lentos, deliberados, como si entendiera que podía asustar al pequeño humano. Se aproximó hasta quedar a menos de 1 metro. Entonces, extendió una de sus enormes manos y, con una delicadeza que parecía imposible para esos dedos gruesos, tocó suavemente el hombro de Amani. Fue apenas un roce, un gesto que duró 2 segundos, quizás 3. Pero en ese breve contacto había un mundo de significado. Era un gesto de tranquilidad, de protección, el tipo de toque que un padre daría a un hijo asustado, el tipo de gesto que trasciende las barreras del lenguaje, de la especie, de la comprensión humana de lo que significa ser persona. Después, tan silenciosamente como había aparecido, Nyota se alejó. No huyó, no corrió, simplemente dio media vuelta y caminó tranquilamente hacia la espesura de la selva, deteniéndose un momento en el límite del claro para mirar una última vez al niño, como asegurándose de que estaba a salvo, antes de desaparecer entre los árboles. Amani permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. El hechizo se rompió cuando escuchó voces llamándolo desesperadamente. Jin había notado su ausencia y había dado la alarma. Todo el campamento lo buscaba. «Aquí», gritó finalmente, su voz pequeña y temblorosa. «Estoy aquí». Daniel fue el primero en llegar, corriendo por el sendero con el rostro desencajado por el miedo. Al ver a su hijo sentado en el claro, aparentemente ileso, se abalanzó sobre él abrazándolo con fuerza, alternando entre regaños y expresiones de alivio. «¿Qué haces aquí? Te dije que no te alejaras del campamento. Podrías haberte perdido. Podrían haberte atacado animales salvajes». Amani, todavía conmocionado por la experiencia, apenas podía articular palabras. Cuando finalmente logró hablar, su historia surgió entrecortada, casi incoherente. «Chimpancé. Grandes. Me iban a atacar, no, pero entonces vino el gorila grande, papá, el de la estrella. Nyota. Los asustó. Y luego me tocó, así, suavemente». Daniel miró a su hijo con incredulidad. Claire, que acababa de llegar, junto con el resto del equipo, se arrodilló junto al niño. «Amani», dijo con voz suave pero seria, «¿estás diciendo que Nyota te protegió de unos chimpancés?» El niño asintió vigorosamente. «Hizo ruidos muy fuertes», explicó, golpeándose el pecho en imitación. «Los chimpancés se fueron corriendo. Y después se acercó y me tocó, pero no me hizo daño». Los adultos intercambiaron miradas escépticas. Era una historia fantástica, difícil de creer incluso para investigadores que habían dedicado sus vidas al estudio de los grandes simios. Un gorila salvaje protegiendo a un niño humano de otros primates, interactuando con él sin agresividad, incluso con lo que parecía ser un gesto de consuelo, era sin precedentes. Pero Amani era un niño sincero, no dado a la fantasía excesiva, y su descripción de Nyota era demasiado precisa, incluida la marca en forma de estrella que el equipo usaba para identificarlo en sus registros, un detalle que el niño no habría inventado. «Volvamos al campamento», decidió Claire. «Buscaremos signos de lo que ocurrió». El examen del claro reveló huellas que confirmaban al menos parte de la historia de Amani. Había rastros claros de chimpancés y las enormes huellas de lo que solo podía ser un gorila macho adulto. La disposición de las huellas apoyaba la versión del niño. El gorila se había interpuesto entre él y los chimpancés. Claire estaba perpleja. En sus 20 años estudiando primates, nunca había documentado ni oído hablar de un comportamiento semejante.
Los gorilas, especialmente los machos dominantes, eran protectores con sus grupos familiares, pero normalmente evitaban a los humanos y raramente intervenían en conflictos que no afectaran directamente a su familia. ¿Por qué haría eso Nyota?, se preguntaba en voz alta mientras el equipo discutía el incidente esa noche. ¿Qué podría motivar a un gorila salvaje a proteger a un niño humano? Fue Daniel quien ofreció la teoría que con el tiempo ganaría más aceptación entre los primatólogos que estudiarían el caso. Amani es pequeño para su edad, dijo pausadamente, con su mochila roja a la espalda, agachado como estaba buscando piedras. Quizás desde la perspectiva de Nyota no parecía tan diferente a una cría de gorila. La idea resonó con Claire. Los gorilas tienen una visión del color limitada. El rojo de la mochila probablemente se percibía como un tono oscuro, no muy diferente al pelaje de un gorila joven. El tamaño y postura del niño, su vulnerabilidad frente a los chimpancés, todo podría haber activado el instinto protector del macho espalda plateada. Pero incluso esta explicación dejaba preguntas sin responder. Nyota había tenido que desviarse significativamente de su ruta habitual para llegar a ese claro. ¿Había estado siguiendo al grupo desde antes? ¿Y qué hay del gesto final, ese toque gentil que Amani describía con tanta claridad? Era un comportamiento que iba más allá del simple instinto protector. En los días siguientes, el equipo ajustó sus protocolos de seguridad. Amani no volvió a quedarse solo en el campamento, siempre acompañado ahora por al menos 2 adultos. Pero, curiosamente, el niño no mostraba miedo alguno de volver a la selva. Al contrario, parecía más fascinado que nunca por los gorilas, especialmente por Nyota. ¿Podemos verlo hoy?, preguntaba cada mañana a Claire. Quiero agradecerle. Una semana después del incidente, el equipo avistó nuevamente a la familia de Nyota. Estaban en una ladera boscosa, a unos 200 metros del punto de observación establecido. El grupo se comportaba con normalidad, las hembras recolectando vegetación, los jóvenes jugando entre ellos. Nyota vigilando desde una posición elevada. Claire permitió que Amani observara desde la distancia segura, a través de binoculares. El niño estaba silencioso, concentrado, sus pequeñas manos apretando los prismáticos con fuerza. ¿Lo ves?, preguntó Claire. ¿Ves a Nyota? Amani asintió, sin apartar la vista de los binoculares. Me está mirando, dijo finalmente con voz queda. Sabe que estoy aquí. Claire tomó sus propios binoculares para comprobarlo. Efectivamente, mientras el resto del grupo continuaba con sus actividades, Nyota estaba perfectamente inmóvil, su mirada fija en dirección al punto de observación. A pesar de la distancia, a pesar de la vegetación que parcialmente los ocultaba, el gorila parecía saber exactamente dónde estaban. Es imposible que nos vea desde allí, murmuró uno de los investigadores. No con esta vegetación. Claire no estaba tan segura. Los gorilas tenían sentidos agudizados por milenios de evolución en la selva, capacidades que los humanos apenas comenzaban a comprender. Lo que sucedió a continuación quedó registrado en las cámaras del equipo, convirtiéndose más tarde en las imágenes más comentadas y analizadas en la historia reciente de la primatología. Nyota se levantó de su posición y con paso tranquilo pero decidido, comenzó a descender por la ladera en dirección al punto de observación. El resto de la familia gorila detuvo momentáneamente sus actividades, observando al macho dominante, pero ninguno lo siguió. Era una acción individual, deliberada. No se muevan, instruyó Claire al equipo, incluyendo a Amani y Daniel. Mantengan la calma, no representa una amenaza. Nyota se detuvo a unos 50 metros de donde estaban, una distancia inusualmente corta para un encuentro con humanos que el gorila había elegido voluntariamente. Allí, en un pequeño claro, perfectamente visible para las cámaras, realizó algo extraordinario. Comenzó arrancando una rama de hojas tiernas, de las que constituyen el manjar preferido de los gorilas. Luego, tras mirar directamente hacia donde estaba el grupo humano, depositó la rama en el suelo, dio media vuelta y regresó con su familia. El silencio que siguió en el equipo de investigación era palpable. Lo que habían presenciado desafiaba cualquier interpretación convencional. ¿Había sido una ofrenda?
¿Un gesto de reconciliación, como los documentados entre gorilas de un mismo grupo familiar? ¿O algo aún más complejo? ¿Un agradecimiento por algún favor pasado que los investigadores habían hecho, quizás ahuyentando cazadores furtivos? Es para mí, dijo Amani con la certeza inquebrantable de los niños. Es un regalo porque somos amigos. Daniel abrazó a su hijo, conmovido por la inocencia de su interpretación, pero también secretamente impresionado por la seguridad con que Amani conectaba el gesto del gorila con su experiencia previa. Claire no desestimó la idea del niño. Hacía mucho que había aprendido que a veces la explicación más simple era la correcta, y quizás había algo profundamente simple en esto. Dos seres sintientes que habían compartido un momento significativo y ahora se reconocían mutuamente. El incidente de Amani y Nyota, como llegaría a conocerse en la comunidad científica, abrió nuevas líneas de investigación sobre la cognición social de los grandes simios. Su capacidad para reconocer individuos humanos y, más controversialmente, la posibilidad de que pudieran desarrollar lo que solo podía describirse como relaciones interespecies significativas. Para Amani, sin embargo, no había misterio alguno. En su mente de niño era sencillo. Nyota lo había protegido porque era lo correcto, y él siempre estaría agradecido. 6 meses después, cuando la expedición llegaba a su fin, Amani dejó su propia ofrenda en el bosque, una de sus piedras más preciadas, un cristal de cuarzo que había encontrado junto al río, colocada exactamente en el mismo lugar donde Nyota había dejado la rama. Para que sepa que no lo olvidaré, explicó a su padre. La historia de Nyota y Amani pronto trascendió los círculos académicos. Un documental narró el extraordinario encuentro, apoyado por las imágenes captadas por el equipo de Claire. Conservacionistas de todo el mundo utilizaron la historia para subrayar la inteligencia y sensibilidad de estos grandes simios en peligro de extinción, para enfatizar por qué era crucial proteger no solo a los gorilas, sino todo su hábitat. Hoy, años después de aquel incidente, Amani Mutombo ya no es el niño pequeño que temblaba en un claro del bosque. Es un joven guardabosques en formación, siguiendo los pasos de su padre en la protección del Parque Nacional de Virunga. Y aunque Nyota ha envejecido, sigue liderando su familia entre las brumas de las montañas. Los caminos de ambos se cruzan, ocasionalmente, siempre a distancia, siempre con respeto mutuo. El gorila ya no deja ramas, el joven ya no deja piedras. No es necesario. El vínculo que se formó aquel día bajo la lluvia, cuando un gorila plateado decidió proteger a un niño humano, permanece intacto en la memoria de ambos. Es un recordatorio de que a veces, en los lugares más salvajes, en los momentos más inesperados, se revelan verdades profundas sobre nuestra conexión con el mundo natural, que más allá de especies, más allá de palabras, existe un lenguaje universal de protección y cuidado que todos los seres vivos pueden entender. Y si alguna vez caminas por las montañas brumosas de Virunga y te encuentras con la mirada penetrante de un gorila espalda plateada, recuerda la historia de Nyota y Amani. Recuerda que esos ojos están viendo no solo tu forma humana, sino algo más profundo, tu esencia como ser vivo, tu lugar en la intrincada red de la vida que todos compartimos. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho repensar lo que sabemos sobre nuestros primos evolutivos, compártela. Deja tu comentario. Cuéntanos qué piensas sobre estos extraordinarios encuentros entre especies y no olvides suscribirte a Crónicas de la Selva, donde las historias más increíbles cobran vida. Porque recordar historias como la de Nyota y Amani no es solo un ejercicio de asombro. Es un acto de reconocimiento de que compartimos este planeta con otras mentes, otros corazones, cuya comprensión apenas estamos comenzando a vislumbrar. Hasta la próxima historia, amigos. Y recuerden, a veces, los verdaderos protectores tienen formas que nunca imaginaríamos.